Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana más del Señor, preciosa, típica de los días en Puerto Rico soleados. Puerto Rico, la isla del Cordero. Y con mi jarrita de café, que se menciona, ora, confía y espera. Ora, confía y espera. En el día de hoy voy a tocar un tema que tal vez el título va a sonar un poquito medio raro. Eh, Dentro de ese tema voy a tocar un punto de una palabrita que a muchos pues le entra pavor, no le gusta por las ciertas razones, las razones que sea, pero es para poder hacer una analogía. Cierro y abro mis ojos. Cierro y abro mis ojos. Este escrito lo hice como para el 2016, febrero del 2016. Y para eso vayamos un momentito al Salmo 123. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Cierro y abro mis ojos. Esto es una expresión que pudiera tener mucho significado, mucho sentido. Puedo decir que cuando dormimos, cierro mis ojos. Cuando me levanto, abro mis ojos. Cuando uno está en un suspiro profundo, sea por tristeza o lo que fuera, uno cierra los ojos y vuelve a abrir los ojos. Cuando se desea un reposo, un descanso, también cerramos nuestros ojos por un momento y los volvemos a abrir. ¿Cuándo más cerramos y abrimos nuestros ojos? Ahora bien, quiero traer a la memoria, para los que lo han leído antes, varios textos bíblicos que quiero que presten atención. Génesis capítulo 6, verso 8 y 9. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Podemos decir nosotros eso también? Que Dios camina con nosotros. Como único es a través de la Escritura. Cuando caminamos conforme a su palabra camina con nosotros. En otras palabras, Dios camina con nosotros. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 24, versos 38 y 39. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el verso 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate que ahí no dice que estaremos en el cielo con el Señor. Sin embargo, dice que los que seremos arrebatados junto con los que resucitarán, esperaremos ¿a quién? Al Señor. ¿En dónde? En las nubes. ¿Dónde están las nubes? En el cielo. Así que juzgue usted. Cuando en Mateo 24:40 menciona que dice el uno será tomado, esa palabrita que dice será tomado, en el hebreo significa o se menciona como let jeha, que significa arrebatado o rapto. Le hice una pregunta a Dios, o varias preguntas a Dios. No sé cuántos de ustedes le hacen preguntas a Dios, pero este que está aquí sí le hace preguntas. Le pregunté, ¿por qué no creen a tu palabra, Señor? ¿Por qué la gente está tan despreocupada, desinteresada cuando oyen la palabra o esa expresión, el arrebatamiento, el rapto? Realmente, Señor, realmente hasta el mismo diablo ni le importe si se menciona o no esa palabra, viendo que como la gente o la misma gente menosprecia tu palabra. ¿Qué pasará con las mentes de las personas respecto de la muerte? ¿Y qué hay cuando se cierren y abran sus ojos, pero a la eternidad? Aquí yo no quiero menospreciar la teología del rapto de la Iglesia de Cristo, del arrebatamiento, porque eso no es lo que yo pretendo hacer aquí, porque yo creo que el Señor va a levantar a una iglesia santa y sin mancha, irreprensible y en paz. Pero ¿por qué a muchos ni le importa, ni le interesa oír ni entender eso? La razón de los textos que leí anteriormente es solo para afirmar que dicho evento sí va a ocurrir. Es solo eso. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, sí va a ocurrir. Así que eso es inminente. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Solamente el Padre. Pero hoy quiero crear tal vez la curiosidad o la inquietud en cuanto a qué tal que pasen 10 años, 20 años, 100 años, 200 años, sin que eso del evento del rapto ocurra, lo cual, en mi opinión y apreciación, no creo que llegue a muchos años, que esto está pronto a suceder por las señales que están escritas en la Escritura y que el Señor nos mostró, de que cuando veamos estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero vamos a tomar que eso pase por mucho tiempo. Hay quien le guste analizar la Biblia para criticar solamente y continuar con su vida, pero pues son cosas que uno no puede evitar que ocurra en persona. Pensarán que este evento es otro escrito más dentro de las Escrituras, pues ya que se escribió hace más de 2000 años y los escritores que hicieron esto, ¿verdad? Como se dice en la calle, se quedaron con las ganas de ver ese cumplimiento y pensarán eso mismo va a ocurrirle a esta generación y a la próxima generación y a la próxima generación y así sucesivamente. Aún así, el apóstol Pablo conocía muy bien respecto a este tema del arrebatamiento, un tema controversial, bien controversial para muchos, incluso la iglesia. Pero fíjate lo que él escribe a una iglesia en Tesalónica, una iglesia que después que él le habla y le dice lo que leímos ahorita,
que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se incluyó Él con la iglesia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El mismo que escribió eso a los tesalonicenses y que los tesalonicenses estaban con esa expectativa y esa euforia de que eso iba a ocurrir, es el mismo que tiene que hacer una segunda carta y decirle: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora bien, vamos a darle una pausa por un momento a el tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia, si va a ocurrir o no va a ocurrir. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos toque cerrar y abrir nuestros ojos, a la hora o el momento de morir, ¿dónde crees que estarás cuando eso ocurra? ¿Qué veremos cuando abramos nuestros ojos? Tal vez algunos dirán: eso es algo incierto, hermano Saúl. Otros tal vez dirán: hello, pues en el cielo, ahí es que voy a abrir mis ojos y los voy a ver, ahí voy a estar. ¿Dónde más? Si yo fui bien bueno con todo, yo nunca tuve vicio, yo no le hice nada malo a nadie, yo hasta yo iba a la iglesia, para que lo sepas, los domingos. O tal vez, pues te dirán: pues yo no iba a ninguna iglesia, si total, con tanto hipócrita que uno se encuentra allí, ¿para qué iba a ir? Después que yo no le haga nada malo a nadie, yo estoy bien con Dios, así que, pues, cuando cierre mis ojos y los abra, voy a estar en el cielo. ¿Cuántas podrían ser las razones o los razonamientos humanos que pudiéramos hallar con respecto a ese tema o a esa pregunta, si le fuéramos a hacer la pregunta a alguien? Llenaríamos las páginas y páginas de respuesta de por qué estaríamos en el cielo. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al hombre o a Dios? Cuando leímos al principio en Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También en Primera de Juan capítulo 2 verso 17 nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso me lleva entonces a una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses, vamos a ver dónde podemos encontrar eso. Capítulo 4, verso 3. Dice: voy a leerlo desde el verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Juan capítulo 6, verso 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Voy a leer el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el texto que ya muchos conocen, hasta han oído y se lo saben hasta de memoria, muchos de ellos, pero poco le han prestado atención o importancia a todo el contexto de ese texto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta que quiero que se lleven en sus mentes y en sus corazones es, y aquí pues tenemos que ser lo humanamente posible, sinceros y honestos con nosotros mismos. Cuando cerremos y abramos nuestros ojos, ¿a quién o qué queremos ver? ¿A quién o qué queremos ver cuando nosotros cerremos nuestros ojos y abramos nuestros ojos? ¿A quién en realidad nosotros queremos ver? ¿A quién o qué veremos en realidad? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estamos haciendo nuestra propia voluntad? En una ocasión, una niñita que sufría de una enfermedad terminal, estando en el hospital, le hizo una pregunta a su madre. Un poco raro por parte de un niño o de una niña pensarlo. Le dice, mami, morir va a doler. Como padres que pudiéramos ser, o abuelos como yo, tendríamos que contenernos tal vez con un nudo en la garganta para contestar esa pequeña pero demasiado contundente y significante pregunta. La madre le contestó lo siguiente: hija, ¿te acuerdas cuando jugabas en la casa o en la sala hasta el cansancio y te quedabas dormida? Y luego cuando abrías tus ojos te encontrabas en tu cama arropadita. La niña le contestó que se acordaba, ¿sí? Se acordaba de eso. La madre continuó explicándole, pues eso sucedía porque tu padre te tomaba con sus brazos en su regazo y te llevaba a tu camita y te arropaba. Tú no te dabas cuenta, pero despertabas en tu cama descansadita. Hija, morir no duele. Para el que está en Cristo, morir, más que lo que pudiéramos entender como una realidad, es solo una sombra de algo que pasa sobre uno, pero que no le lastima. Como cuando la sombra de un camión o un avión pasa por sobre uno sin hacernos daño. O tú sientes que la sombra viene, te cubre y se va, pero no te hace daño. El Salmo 23, verso 4 lo expresa de la siguiente manera y así es como se interpreta este texto. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjate que no dice de sombra y de muerte. Dice en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tres textos claves para que en el día de hoy meditemos en ellos seriamente. Esto es tanto para ti, querido amigo y amiga, que has vivido la vida
pensando que la estás viviendo de acuerdo a tus criterios, la vives bien, la vives rectamente o correctamente, pero no la vives conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. Y a la iglesia que tal vez cree estar firme, cuando la Escritura dice que el que cree estar firme, mire y no caiga. Mira los 3 textos que te tengo. Esto es para ti, pero también es para mí. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. El Señor manda a todos. ¿Por qué? Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 15. ¿Por qué lo de Hechos 17:30? Por lo de que dice en Primera de Timoteo 2:15. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay mediadores, no hay mediadoras. No es San Judas Tadeo, no es San Pedro, no es San Pablo, no es Santo Tomás, no es San Juan, no es San Mateo, no es Santa Carmen, no es Santa Marta, no es Santa María, no es nadie. Solamente el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Porque una vez comprendes, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos consuela y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces podemos comprender que estamos viviendo a espaldas de Dios. Entramos en una profunda convicción de arrepentimiento, convicción de pecado. Nos arrepentimos y eso va a producir en nosotros una convicción y una profundidad que va a salir de nuestro interior hacia nuestro exterior por nuestros labios para confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Mira cómo lo dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De modo que vuelvo y le hago la pregunta: ¿a quién o qué queremos ver cuando nosotros cerremos y abramos nuestros ojos? ¿A quién o qué veremos en realidad? Todo el mundo quiere ver a Dios, quiere ir al cielo. La Biblia dice que hay un solo camino, Jesucristo. El que niega ese camino, el que le rechace delante de los hombres el camino, Jesucristo, le rechazará delante de los ángeles y delante del Padre que está en los cielos. Pero el que le confesare delante de los hombres, en otras palabras, sin miedo, sin temor a que el hombre hable o diga, el que le confesare delante de los hombres, Jesucristo mismo le confesará delante de los ángeles y delante de su Padre. Espero que esta corta reflexión de cierro y abro mis ojos te lleve a reflexionar. Hay muchos textos, esto pudiera expandirse mucho más, esta reflexión o escrito
o sermón o lo que quieras, como quieras llamarlo. Yo lo llamo reflexión porque lo que quiero es hacerte reflexionar. Hay mucho para poder abundar más, como el caso de la historia que contó Jesús con el rico y Lázaro. Uno, el Señor, los ángeles lo llevaron al cielo, al seno de Abraham. Otro simplemente fue sepultado, el rico. Pero cuando abrió sus ojos, estaba en tormento, en una llama que no se consumía. Y le pidió que Lázaro mojara con su punta de su dedo en agua para que pudiera, aunque sea, mojarle los labios. Esto no es ninguna analogía. Jesucristo mismo lo contó. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Que cuando vayas a cerrar o cuando te toque cerrar tus ojos y abrirlos, no te encuentres con esa triste, lamentable y caótica realidad de encontrarte en el infierno. Y que puedas, como dice en 1 de Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La esperanza que Pablo le dio a los tesalonicenses cuando leímos en el capítulo 4, mira que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pon tu esperanza en Jesucristo, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que, querido amigo, si oíste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, vive la vida con andeo, en la presencia de Dios, toda tu vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, pero que sobre todo Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén.